Tener esta planta en casa es una maravilla medicinal, debido a sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y analgésicos. Estas propiedades ayudan a reducir la inflamación, el dolor y la hinchazón provocada por hemorroides. Ayuda a la cicatrización de las úlceras en la zona afectada. Por eso puedes tomar llantén en infusión y en baños de asiento. El baño de asiento preparado con agua tibia es un excelente remedio casero para tratar los hemorroides, pues promueven la dilatación y ayuda a aliviar la molestia, el dolor y la inflamación en la región. Para que el baño de asiento se realice de forma correcta, es importante que la temperatura del agua sea adecuada, debiendo estar tibia, siendo importante tener mucho cuidado para evitar quemaduras. El baño de asiento tiene grandes beneficios para la salud y puede indicarse en casos de dolor anal, hemorroides o fisuras anales, aliviando los síntomas de forma rápida. No obstante, el baño de asiento sirve para complementar el tratamiento para hemorroides indicado por un médico. Y vamos a preparar de igual manera como una infusión. Y ponemos al fuego una olla de 5 litros de agua. Y una vez que ha empezado a hervir, apagamos para agregar 10 cucharadas de hojas trituradas de llantén seco y tapamos para dejar reposar por 20 minutos. Una vez que ha transcurrido el tiempo, nos cercioramos que esté tibio, que no queme, y lo colamos para depositarlo en una bandeja o tina como se ve en la ilustración para hacer el baño de asiento. O también, una vez que ha empezado a hervir el agua, apagamos para agregar 20 hojas verdes de llantén. De igual manera para 5 litros de agua y tapamos. Y dejamos reposar por 20 minutos. De igual manera, cuando está tibio, que no queme, lo depositamos en una bandeja o tina para hacer el baño de asiento. Y vamos a permanecer de 15 a 20 minutos. Una vez que ha transcurrido el tiempo recomendado, si vas a secar la zona afectada, tienes que hacerlo con suavidad para no irritar el área. Y al mismo tiempo puedes tomar la infusión de llantén 3 veces al día por el tiempo que sea necesario, hasta sanar de irritación e inflamación, que no sangre. Hay casos donde desaparecen estas bolsas o abultamientos de sangre, y en otros casos permanecen, pero ya no afectan y tampoco son dolorosos. Los síntomas de las hemorroides suelen depender del tipo de hemorroide. Los hemorroides internas se encuentran en el interior del recto. Normalmente no se ven ni se sienten y rara vez causan molestias, pero el esfuerzo o la irritación al defecar pueden producir sangrado. Indoloro durante la defecación. Es posible que observes pequeñas cantidades de sangre de color rojo brillante en el papel higiénico. Una hemorroide que se desliza a través del orificio anal, llamada hemorroide prolapsada o protruida, puede causar dolor e irritación. Y las hemorroides externas se encuentran bajo la piel que rodea el ano. Los síntomas pueden ser picazón o irritación en la región anal, dolor o molestia, hinchazón alrededor del ano y sangrado. La sangre puede acumularse en una hemorroide externa y formar un coágulo denominado trombo. Una hemorroide trombosada puede causar dolor intenso, hinchazón, inflamación. Si tienes hemorroides que no mejoran después de una semana de cuidado en casa, es necesario visitar a tu médico. En ocasiones, el sangrado rectal puede producirse con otras enfermedades como el cáncer colorectal y el cáncer anal. De igual manera, busca atención médica urgente. La mejor forma de prevenir las hemorroides es mantener las heces blandas para que pasen con facilidad.
Para prevenir las hemorroides y reducir los síntomas, necesitamos comer alimentos ricos en fibra, consumir frutas, verduras, granos o cereales integrales. Esto ablanda las heces y aumenta su volumen. Esto te ayudará a evitar los esfuerzos que puedan causar hemorroides. Incorpora fibra a tu alimentación de a poco para evitar problemas de gases. Y tomar mucha agua, de 6 a 8 vasos de agua diario, que ayuda a que las heces sean blandas. Evita el alcohol. La mayoría de la gente no ingiere suficiente fibra en su dieta. Los estudios han demostrado que los suplementos de fibra de venta sin receta pueden disminuir los síntomas y el sangrado de las hemorroides, pero siempre y cuando se tome el agua necesaria durante el día. Asegúrate de beber al menos 8 vasos de agua u otros líquidos cada día. De lo contrario, los suplementos de fibra pueden causarte estreñimiento y empeorar el problema de las hemorroides. Es importante también mantenerse activo, haciendo ejercicio para prevenir el estreñimiento y reducir la presión sobre las venas. El ejercicio ayuda a perder el exceso de peso que podría estar causando hemorroides. Evitar estar sentado durante periodos largos, ya que estar sentado demasiado tiempo puede aumentar la presión sobre las venas del ano. En raras ocasiones, la pérdida continua de sangre por hemorroides puede causar anemia. La anemia se produce cuando no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno a las células del organismo y cuando se interrumpe el suministro de sangre a una hemorroide interna. La hemorroide se conoce como estrangulada. Las hemorroides estranguladas pueden causar un dolor extremo. Otra complicación es un coágulo sanguíneo. A veces puede formarse un coágulo en un hemorroide. Esto se conoce como un hemorroide trombosado. Aunque no es peligrosa, puede ser extremadamente dolorosa y a veces es necesario drenarla. Como puedes ver, tenemos un gran aliado ante esta terrible enfermedad, como lo es el llantén, una de las mejores medicinas que podemos tener en casa. Espero te sirva esta información que te estoy compartiendo. Espero tus dudas, preguntas y comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.